Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy es Story Time y os quiero contar qué me trajo a España y cómo fue mi traslado. Muchas veces me llegaron preguntas como si me vino por amor o qué me trajo para acá. Bueno, por amor no era. Empiezo del principio. En su día en Alemania me separé de mi novio, o digamos, planificamos nuestra separación. Y para hacer un final redondo decidimos hacer nuestro último viaje juntos. Fuimos a España, unos días a Sevilla y después a la playa, a Conil. Os digo, eran vacaciones maravillosas. Si sabes que son las últimas, disfrutas a tope. Y esto hemos hecho. En estas vacaciones mi novio me comentó que me veía muy relajada aquí y me propuso descansar unos meses aquí en plan sabbatical. La idea no me gustó mucho lo del sabbatical, pero sí era verdad que estaba bastante estresada y cansada del trabajo. Además, como pronto ya no tenía novio, era libre y independiente en mis decisiones. Y desde los 16 años tenía el deseo de vivir en el extranjero. Un deseo que había descartado desde hace muchos años. Me lo pensé 3 días. Y como era una persona muy radical, decidí irme para España para siempre. Quiere decir, dejar Alemania para atrás y empezar una nueva vida en España. Y como Sevilla era lo único que conocía, al menos el sistema de autobuses, pues elegí Sevilla para mi nueva vida. Bueno, cuando volvimos de vacaciones fui a mi jefe y le pedí que me echara. No por el finiquito que me han dado, creo que me habrían dado más si me hubiera ido voluntariamente. Porque en ese tiempo ofrecían al personal irse voluntariamente por la crisis económica. No, el motivo por qué se lo pedí era porque así podía ir a mi familia y decir, me han echado del trabajo. Sí, porque si no, no sabía si me habían dejado ir, o al menos no me era tan fácil. Pero como ya era fuerza mayor, tenía la bendición de mi familia. Se lo vendía de una manera que si de momento no había trabajo en Alemania, al menos coger algo de experiencia en el extranjero. Pensaba que era demasiado duro decirles que me iba para siempre. Pues, lo dicho, me echaron oficialmente del trabajo. En la informática donde trabajaba era uso que en el momento cuando te avisan por tu despido, te liberan del trabajo por seguridad de la empresa para no hacerle daño. Quiere decir, antes de estar fuera oficialmente tenía vacaciones. Así me fui un mes a Sevilla y me apunté a una escuela de idiomas para aprender español, porque más de hola no sabía. Y lo veía necesario hacer este curso porque irse de vacaciones es una cosa, pero cambiar el país para vivir allí sin conocer a nadie es otra cosa. Al menos aprender lo básico para firmar el contrato del piso, el seguro del coche, pues defenderse en un país desconocido. Dicho hecho, estaba todo el mes de agosto en Sevilla. La verdad, el comienzo fue horrible, no por los 48 grados allí, sino no veía a ni un sevillano normal en la calle, solo locos. Más de una vez se me presentaba un desnudo en la calle. Sí. Además, muchos me molestaban de una manera tan atacante que ya rozaba los límites de acoso sexual. Por ejemplo, en estas callecitas donde te tienes que apretar a la pared para dejar pasar un coche, sacaron la mano y me tocaron el pecho. Cosas así. La verdad fue brutal. Sola, sin hablar español, me sentía tan insegura que parece que he llamado a todos esos locos y descarados. Bueno, al final solo me atreví a salir por la noche. Justamente lo contrario que se hace en otras ciudades. Es que por las noches me sentía más segura, porque el ambiente cambió y había más familias con niños, un ambiente normal. Y cada día llamaba a mi exnovio y él me daba ánimo. Sí, tú puedes, sí, tú eres fuerte. Es solo el comienzo, pronto cambiará. Creo que sin esto no lo habría aguantado, tan fatal estaba. Es que pensaba que había hecho una decisión equivocada. Dejar todo atrás sin conocer nada lo que te espera. En la última semana por fin conocí a un grupo de gente de salsa que me incluyeron directamente en su grupo de amistad. Y esto fue una bendición. La verdad que fue mucha suerte, porque aparte de la soledad tenía otro problema. Es que estaba buscando un piso para mi mudanza y todas las ofertas de pisos en los periódicos eran de estas inmobiliarias de estafa.
De estafa porque cuando iba con un anuncio a una inmobiliaria para saber más de este piso, me pedían unas 150, 180 euros de inscripción para darme esta información. Y cuando lo pagué, justamente en este momento, este piso ya no estaba. Y me iban a avisar cuando había algo. Y nunca llamaron. Yo caí en una de estas. A los demás negué el pago, claro. Pero me quedé sin piso y tuve que volver a Alemania sin haber planificado mi destino. Más adelante, cuando lo comenté a la gente del grupo, uno de ellos me comentó que un sevillano no busca por un periódico, sino va por los barrios y mira los carteles. Lo que pasa es que yo ya estaba en Alemania y tampoco conocía los barrios. Y él me ofreció buscar para mí un piso. Y esto ha hecho. Fue a ver pisos, mirar si el barrio estaba bien, mirar si el piso estaba en condiciones y cuando tenía uno me avisó y me dio el número de teléfono de la inmobiliaria y yo arreglé el resto de esta Alemania. Bueno, con el poco español que sabía entendía más o menos. Lo justo para saber cuál día tenía que estar allí para firmar el contrato y que tenía que pagar un año en adelantación todo el alquiler por ser extranjera. Sí, eran 7.200 euros de golpe. Y lo tuve que aceptar porque si no me habría quedado sin piso. Pero al menos ya tenía piso. Y ya llegó el momento de mi traslado a España. Hay que decir que mi coche en Alemania estaba cada 2 por 3 roto. Y justamente antes de irme a España rompió otra vez. Esta vez era el alternador. Se lo comenté a mi mecánico que ya no hacía falta de arreglarlo, porque me iba a España a vivir. Él era español, o es español. Y aparte que se puso muy contento que yo me iba a vivir en su país, me dijo que en Alemania un alternador solo se sustituye entero, pero en España aún se arregla. Por eso me propuso comprarme una segunda batería y un cargador y llevarme el coche para España. Y así lo hice. Me compré una segunda batería y un cargador. Unos días antes de mi partida, mi novio y yo vaciamos el piso y yo me llevé a España todo lo que cabía en el coche. Mi novio solo sacudió la cabeza y dijo cualquiera se llevara libros, recuerdos y yo todo el agua. Bueno, soy de una familia muy tradicional y tengo agua para servir a medio pueblo. ¿Y cómo voy a dejar todo allá si desde los 9 años la mayoría de los regalos de cumpleaños o Navidad eran platos, cubiertos, vasos, toallas, en vez de juguetes? ¿Tanto sufrimiento y después me quedo sin nada? No. Pues eso, en mi pequeño Peugeot 106 entraron principalmente platos, vasos, cubiertos y poco más. No cabía ni una hoja más en ese coche, tan lleno estaba. Mi mamá, como no sabía que me iba para siempre, me dijo, ¿pero cómo te llevas todo para allá y después lo tienes que traer de vuelta? No le contesté nada. Mi salida fue un viernes principios de noviembre. Preparé antes todo muy bien, pero por la mañana el coche no arrancó. Por algún motivo la batería se descargó, aunque la cambié el día anterior. Mi mamá histérica de preocupación y yo simulando la segura que tiene todo controlado. Claro, yo misma me estaba de miedo, pero no lo podía demostrar para no poner más nerviosa a mi familia. Cambié la batería y me fui con una sola batería funcionando. Ya no tenía ningún recambio. Mi destino era un pueblo a 1 hora y media de París, cerca de Orléans. Ahí vivía una amiga mía con su familia. Y según mis cálculos llegaría bien a mi destino porque 1 hora aguanta la batería con las luces encendidas. Me fui tranquila pero nada relajada. Tenía bastante tensión porque claro, no tenía ni idea de la vida en España. Lo que me iba a esperar, todo nuevo y no conocía a nada y nadie, salvo ese grupo de salsa que tampoco conocía porque solo eran unos días. Y para mi futuro menos, no sabía qué me iba a esperar, si encontraba trabajo o no y todo esto. Muchos compañeros en Alemania me decían que estaba loca. Ir a Andalucía donde no hay trabajo y encima durante una crisis económica a nivel mundial. Pues fui a la aventura total, pero me fui. No apagaba el coche cuando hacía descansos porque cada arranque me habría gastado la batería. Así cada 2 horas hacía una parada con el motor encendido, di una vuelta alrededor del coche y a seguir.
Y cuando me acerqué a París, entré en un atasco de 1 hora, creo que casi 2 horas. Por lo que mi cálculo ya no valía y empecé a consumir la batería antes de lo previsto. Y la batería acabó unos 20 minutos antes de llegar a mi destino. Fue peligrosísimo. Yo en una carretera pequeña ya sin luz y los coches corriendo como locos y dándome señales para decirme que yo no tenía luz. Yo lo sabía, pero todavía no había llegado y no sabía qué hacer. Claro, en un estado relajado me habría entrado otra solución. Pero cuando estás bajo estrés no caes en la solución más sencilla. Y seguía sin luz. Hecha polvo, cansadísima y ya al fin de los nervios, entré por fin al camino pequeño hacia la casa de mi amiga. Era un camino de campo y ahí no habían coches. Al menos fuera de peligro. Porque la verdad era súper peligroso la situación sin luz en esa carretera. Pero bueno, ya llegué y yo contenta. El papá de mi amiga sacó su cargador y por la noche cargamos ambas baterías. Esa familia es como una segunda familia para mí y la verdad me hizo muy bien parar allá. Y si solo es para una noche. Ahí cené, descansé y cogí fuerza para marcharme la mañana siguiente. Y esta vez con 2 baterías funcionando. Pero sabía que tenía que calcular muy bien porque solo tenía un cargador. El viaje estuvo más o menos bien, salvo 2 incidentes. El primero era que en un puesto de peaje en la autovía la policía me paró. Y esto fue porque en este puesto no podía pagar desde la ventana del coche y tuve que salir. Y al poner el freno de mano me entró la bolsa del cargador de batería y no puse muy bien el freno. Y al salir se movió el coche. Y claro, el coche hasta arriba cargado, la policía pensaba que tenía sobrecarga. La policía me preguntó algo como cuánto pesaba el coche. Y yo hice la tonta como si no lo entendiera. Lo intentó 3 veces y después me dejó pasar. Esto ha sido suerte, porque no se podía abrir ni una puerta sin que cayera algo fuera. Este coche tenías que haber visto. Lo otro era que se me rompió la palanca de cambios en la altura de Bordeaux. No sé exactamente lo que rompió, pero la primera y la segunda hacían mucho ruido. Pero no pasaba nada porque en la autovía usaba principalmente la quinta. Y por lo demás intentaba de ayudarme con la tercera y evitar la primera y la segunda. Seguí pasando la frontera hasta Victoria. Los que no lo conocen, que está en el norte en España. Empezó de llover y oscurecerse. Así empecé de buscarme un hostal para quedarme la noche. Quería un hostal, si era posible, un poco recogido y protegido de la vista, porque mi coche estaba lleno y tenía miedo que lo iban a vaciar por la noche. Y tenía que dormir en un hostal para cargar la batería. Y parece que el cielo me escuchó y se me presentó delante mía un hostal con un parking y muchos árboles protegiendo la vista. Y yo cogiendo velocidad para subir la rampa y entré en el parking con mucho ruido. Y de repente salieron personas haciéndome señales que no podía quedarme allá. En el primer momento no lo entendí. Lo contenta que estaba haber encontrado el hostal perfecto para mí. Hasta que me dejaron entender que este hostal era un hostal con un cierto servicio. Y me tuve que dar la vuelta. Pero bueno, seguí la búsqueda hasta que encontré algo. No como lo pedí, pero al menos algo para dormir. Subí con mi batería y la cargué. No dormí mucho y no muy bien, porque estaba preocupada que le iba a pasar algo a mi coche mientras. A las 6 de la mañana salí, el coche completo y la batería cargada. Intenté de evitar la primera y la segunda como podía. Hacían un ruido muy feo. Pero ya lo he dicho, no me hacía falta casi nunca. Arrancaba con la tercera y el resto del tiempo usaba la cuarta y la quinta. Ya era domingo y ya tenía destino a Sevilla. Con la inmobiliaria había quedado el lunes por la mañana. Aún me quedó el problema, ¿qué hacer con el coche en Sevilla hasta lunes? Todos de Sevilla me dijeron que no podía dormir en el coche porque era demasiado peligroso. Pero dejar el coche solo en la calle, más peligroso todavía, porque en este tiempo Sevilla era muy peligrosa por robos. A mi camino a Sevilla, otra vez uno del grupo de salsa me organizó un sitio para mi coche en una nave de un polígono industrial. Y así yo me podía buscar un hostal para una noche. Llegué a las 6 de la tarde a Sevilla.
justamente cuando bajó el sol. Y con esto empezó la aventura de mi nueva vida en Sevilla. Bueno chicos, hasta ahí ha sido todo por hoy. Era una historia larga, pero espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribíos a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.